Bueno, vamos a dar inicio a esta cuarta sesión. Bueno, sí les voy a pedir por favor de que vamos a cerrar los micrófonos. Entonces, para dar inicio. Listo. Bueno. Bueno, vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión del curso de ganadería intensiva doble propósito. Padre, Sí, por favor, vamos a cerrar micrófonos, les agradezco. Eso es, perfecto. Entonces, bueno, como les decía, esta es la última sesión que tenemos del curso de ganadería intensiva y pues por tanto vamos a dar inicio. Esta es la metodología de hoy. Vamos a ver, como siempre, tratamos la parte primero, la formación del curso y segundo, la parte técnica. Les comento que ya entramos hoy en la recta final del curso. Hoy es la última semana, inicia, perdón, la cuarta y última semana de su curso de ganadería intensiva, el cual tiene como fecha final el 7 de octubre. Es el día final de las fechas que tenemos pues disponibles. Entonces, así que pues les quiero agradecer a todos aquellos que al día de hoy tienen el temario de evidencias completo, entendiendo que para aprobar el curso pues es necesario tener el 100% de las actividades aprobadas. También les quiero recordar de que pues las evidencias solamente se van a recibir hasta el 7 de octubre. Ya pasado el 7 de octubre, pues ya no se puede recibir porque el libro de calificaciones va a estar cerrado. Igual tampoco van a poder adjuntar las evidencias y no se va a poder presentar. Ya el 8 ya no va a haber acceso a evidencias y el día 9 ya va a desaparecer el curso. Entonces, así que por favor vamos a ser muy juiciosos en referencia a que vamos a necesitar, no vamos a cumplir con las evidencias para pues, obtener la certificación. Para esta cuarta semana tenemos 3 evidencias. Una de ellas es, que es la más, bueno, no es la más, es una de las evidencias que tenemos que trabajar esta semana, que es el foro, reconocer los aspectos inherentes al ciclo estral de la hembra bovina. Y pues este foro es un foro calificable, el cual pues tiene una asignación como evidencia en esta semana. Así que muy atentos, por favor. Vamos a entrar, vamos a responder el foro y vamos a empezar a dar pues toda nuestra opinión en esto. Sí les agradezco, por favor, que cuando vayan a comentar las participaciones de sus compañeros, hagan máximo 2 comentarios. Por favor, no hagan más de 2 comentarios porque pues eso va a saturar el chat. Eh, Algunas veces he notado que hasta 8 o 9 participaciones de una sola persona y eso satura el chat. Entonces, que muy pendientes de que si vamos a comentar hacer una participación o un comentario de las participaciones de nuestros compañeros, tratemos de hacer máximo 2. Otra evidencia que tenemos es una evaluación online que se llama identificar los aspectos relacionados con la producción en los bovinos. Igual está aquí en la guía en la actividad 4, en la carpeta contenido del curso. Pues ahí está la evaluación, vamos a presentarla. Esta evaluación está fundamentada en el material de estudio, en el material que está publicado en la carpeta material de formación reproducción bovina. En la cartillita o en la multimedia es un documento bien interesante y es un documento que
pues bastante enriquecedor. Yo les sugiero que pues, si les gustaría lo descargan y se les puede convertir en un material de consulta bastante interesante. También para esta semana tenemos una tercera evidencia, que es hacer un folleto que dice que manejar los aspectos reproductivos al interior de la finca. Este es también un estudio de caso y que me habla que la biotecnología pues, y su aplicación en la reproducción que busca hacer un paralelo, dice, como una herramienta, digámoslo así, de alguna manera, dentro de las técnicas de reproducción asistida que nos va a permitir hacer un progreso genético del hato. En eso, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a seleccionar una finca de doble propósito de la región, vamos a hacer un folleto y vamos a explicar una de las tecnologías reproductivas como inseminación artificial o transferencia de embriones. Ahora, por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de que muchos de ustedes viven en ciudad y no pueden estar, no pueden acceder a una finca, pues sencillamente hacen una situación simulada. Toman fotos de internet, toman situaciones simuladas y crean una simulación de una finca en la cual van a hacer ese folleto. Sí, por favor, entonces, pues cuando tengamos eso, lo que vamos a hacer es construir el folleto y lo vamos a adjuntar. Recuerden, por favor, que, pues, discúlpame que sea tan reiterativo, pero es que para aprobar el curso hay que tener el 100% de las actividades planeadas. Entonces, por favor, vamos a entregar todas las actividades y vamos a estar pendientes. Y nuevamente les recuerdo que la fecha final para recibir las actividades es el 7 de octubre, el miércoles 7 de octubre. ¿Hasta qué horas? Hasta que se acabe el día. Entonces, sí, por favor, vamos a entregar todas las evidencias, inclusive las que están cerradas también las podemos entregar. Si se me pasó la evidencia de la semana 1, 2 o 3, cualquiera de esas, yo puedo hacerlas, ellas están abiertas y van a tener la misma calificación, eso no va a haber problema si las entregan tarde. Pero entonces, en ese sentido, sí, por favor, vamos a ser puntuales. Bueno, vamos a entrar en materia ya y vamos a hablar un poquito de lo que esta semana quiere hacer. Pues hablando de lo que es la reproducción bovina. La reproducción bovina, pues inicialmente arrancamos tomando parámetros hablando desde el aparato reproductivo, y esto lo vamos a encontrar en el documento, que me habla no solamente de la anatomía, sino también de la fisiología. No es cómo está conformado, sino también cómo funciona. Y las diferencias anatómicas que vamos a encontrar muy marcadas entre los machos y las hembras, entendiendo pues que la hembra, el 90% de su aparato reproductivo es interno, a diferencia del macho que es al revés, el 90% es externo. En ese sentido, entonces, es importante conocer la anatomía y la fisiología de estos animales, entendiendo, nuevamente les digo, por las condiciones de que son internos y externos. Ahora, la diferenciación sexual en los bovinos, en la pubertad, en la sexual, en machos y hembras, también es determinante porque en la reproducción el levante es vital. Entendiendo de que nosotros el trabajo que podamos hacer en nuestros animales en el proceso de levante, es decir, cuando las novillas y los machos que van para reproducción son púberes, podemos hacer ese proceso de levante una fase o un periodo bien hecho, pues estamos garantizando una reproducción óptima en los animales. Otra condición también importante es conocer el ciclo estral de la hembra bovina, entendiendo pues que son animales poliéstricos, es decir, entran en celo continuamente. Nosotros somos un país no estacional, es decir, que nosotros tenemos sol todo el año y al tener sol todo el año, pues nuestros animales están entrando en celo continuamente. Si bien es de anotar que esa esa incidencia de la reproducción pues también está correlacionada directamente con la alimentación. Si se dan cuenta, la alimentación es un parámetro decisorio dentro de la ganadería. Es decir, cuando el animal está bien alimentado, sus receptores ováricos para las hormonas de la reproducción van a estar funcionales y por tanto va a haber una óptima presentación de la reproducción. Cuando falla la comida, se activa el instinto de supervivencia y lo que primero, perdón, inactiva el animal es la reproducción.
porque pues obviamente los requerimientos nutricionales ante una escasez de alimentos lo que los va a convertir es en su sostenimiento y se va a bloquear la reproducción. Entonces es importante también entender que la alimentación es un factor decisorio y determinante en los parámetros reproductivos. En ese sentido, pues si conocemos el ciclo estral, hablamos de 4 fases, una fase estrogénica que es el proestro, que es antes de que la vaca entre en celo, que es el estro, que es el punto final donde termina, o digamos el día cero del ciclo estral, no termina, no, donde comienza, perdón, el ciclo estral, que está caracterizado, pues es el único síntoma que visiblemente nosotros podemos identificar en la ganadería, es cuando la vaca la montan y se queda quieta. No es que otras vacas estén montando, esa no, a la que la montaron y se quedó quietica, esa es la vaca la que está en estro. Este mismo evento también tiene un sinónimo que es el calor, y se llama calor porque pues sube la temperatura a 1 grado, y también se llama que está en celo porque pues una de estas es que la montan y se queda quieta. Y finalmente pues se llama estro porque están altos los niveles de estrógenos, de 17 beta-estradiol, que es el causante del comportamiento sexual de los animales. Exigen la siguiente fase, que es la fase progesterónica, que está mediatizada por el control de la hormona de la progesterona, P4, y que es la que va a garantizar que se desarrolle una preñez. Este fenómeno de metaestro y diestro es el fenómeno de maduración de las estructuras ováricas que garantizan que la progesterona se manifieste. Ellos son los cuerpos lúteos. Es de anotar también que la hembra bovina presenta su ovulación en metaestro. Quiere decir que la liberación del óvulo en, en las hembras bovinas no ocurre cuando ella está en celo, sino cuando le para el celo. Y entonces viene un concepto bien interesante que vamos a hablar ahora aquí en inseminación artificial, que es el concepto de 12 horas. El celo dura 12 horas y tan pronto finaliza, entra en metaestro, ella ovula. Quiere decir que cuando ella ovula, libera el óvulo, ella no se va a dejar montar. Es por eso que cuando vamos a hacer inseminación artificial, entendiendo como la inseminación artificial como la inoculación de semen vivo de alto valor genético en una hembra que está cerca a la ovulación, es decir, periovulatoria, eh, lo que va a permitir es que cuando ya está en celo y parado el celo, al finalizar, ahí la vamos a inseminar. Esto va a permitir que los espermatozoides se encuentren con el óvulo viable y que no vaya a haber problemas. Entonces, ¿dónde está la clave en este proceso? En la identificación de la hembra en estro. Si yo la identifico, sé que 12 horas después de que estuvo en celo, va a ovular. Es decir, la inseminación se hace 12 horas después de que a la vaquita la montaron y se quedó quieta. ¿Por qué? Porque 12 horas después es que ocurrió la ovulación. Si lo hago antes, lo más probable es que los espermatozoides no sobrevivan. Los espermatozoides que estoy inoculando en el proceso de inseminación artificial no sobrevivan y por tanto, pues no van a hacer la preñez que hacemos. Y esto pues ocurre porque a diferencia de la monta libre, que el toro sí monta cuando ella se deja montar, pues sencillamente es porque el toro cuando hace monta libre o monta controlada, cualquiera de los dos, lo que hace es liberar todo el eyaculado completo. Y en promedio, un bovino adulto en buena salud está eyaculando alrededor de 500 espermatozoides 500 millones de espermatozoides por centímetro cúbico. Y un eyaculado promedio está alrededor de los 5 a los 8 centímetros. Entonces vemos que el volumen de espermático en monta natural es muy alto, eh, a diferencia de la inseminación artificial, porque la inseminación artificial es una dosis de semen, está montada en una pajilla, que es un pitillo, que normalmente tienen medio centímetro, 0,5, o algunos un cuarto de centímetro, 0,25, y con un volumen espermático aproximadamente de 20 millones, las mejores. Las normales encontramos pajillas de 18, 15 millones de espermatozoides por dosis. Entonces es por eso que la inseminación artificial es debe ser bastante puntual en la identificación del celo
y la aplicación de las 12 horas, la regla de 12 horas después de la inseminación. Comúnmente esta norma se conoce como regla AM-PM. Quiere decir que si yo identifiqué el celo en la mañana, voy a inseminar en la tarde. Si identifiqué el celo en la tarde, insemino al otro día en la mañana. Bueno, eso es aspectos inherentes a la reproducción, entendiendo pues que son el comportamiento directo del animal. Pero desde el punto de vista gerencial del hato, la reproducción tiene unas condiciones que me van a implicar hacer el manejo eficiente de esa reproducción, entendiendo de que de la manera en la que yo gestione la reproducción en mi hato, pues voy a obtener altos rendimientos. Esta es una gráfica en la cual me evidencia cómo se debe gestionar la reproducción en el hato. Y para ser un poquito más gráficos, vamos a acordar que cada línea de estas tiene 30 días. La vida reproductiva de la hembra bovina comienza con un parto. Es el momento en el cual nosotros garantizamos que la hembra, pues en la ganadería doble propósito, está dando carne y va a dar leche. Ese fenómeno entonces debemos garantizarlo y obviamente esto previo pues debe haber un buen levante, una novilla que pues según su raza tenga, el primer parto debe ocurrir cuando tenga el 70% de su peso de adulta y esto pues obviamente debe estar garantizado pues con manejo y con condiciones. Si preñamos una vaca con menos del 70% de su peso de adulta, pues lo que vamos a generar las hormonas de la gestación es cierre epificiario de los huesos largos, o sea, se van a cerrar los huesos largos del cuerpo y por tanto el animal va a quedar pequeño. Es interesante y ojo con eso. Después de que ocurre ya el parto, la vaca debe recuperarse anatómica e histológicamente para una nueva gestación. Ese proceso de recuperación anatómica e histológica se llama puerperio. Y pues no es más que en el momento en el que pues, la vaca se limpia de todos los loquios del parto, los restos de placenta y todo eso los elimina. Y aproximadamente 40 días después, que es fisiológicamente en condiciones ideales de buena nutrición y sanidad, debe estar resuelto ese puerperio. Pasado esos 40 días, y estoy hablando en condiciones ideales, porque esto puede que ocurra en condiciones, en climas donde no es tan agreste, pero en climas cálidos, aquí como en el que yo estoy aquí en Aguachica, es bien complejo. Entonces, esperamos que aproximadamente al día 40 ya esté solucionado el puerperio. Pasado el puerperio, tenemos 2 meses más para que la hembra se preñe. Este periodo, desde el día que pare hasta que vuelva a haber una nueva gestación, nosotros lo llamamos días abiertos. Y hemos acordado de que cada raya tiene 30 días, entonces los días abiertos ideales en la reproducción son de 90 días. Ideales. Entonces, para recapitular, los días abiertos es el periodo en el cual la hembra desde el periodo, desde el parto hasta que vuelva a haber una nueva gestación. Es el tiempo que permanece vacía desde que pare hasta que vuelve a quedar preñada. Ojo con eso, porque los días abiertos ideales deben ser de 90 días. De ahí en adelante, entonces, después de que ella quedó preñada, pues debe ir con una gestación andando. Es de anotar que en nuestra ganadería doble propósito, los animales deben mantener una lactancia ideal de 240 días. Eso es cuando ¿qué es la lactancia? Pues es el periodo en el cual la cría se mantiene tomando leche con la vaca y pues nosotros ese es el manejo que nosotros le damos. Una parte se la damos a la cría y la otra pues la extraemos para venderla y pues obviamente obtener rendimientos. Ese es el concepto del doble propósito. Ahora, el manejo del ordeño en la vaca doble propósito pues también se debe enfocar a que no debemos extraer tanta leche que esté comprometida el desarrollo del ternero. Porque si pues nosotros vamos a sacar toda la leche y vamos a dejar que el ternero se atrase, pues estamos de alguna manera
metiendo al balde las ganancias que más adelante va a tener el ternero. Entonces es importante y pues ideal de que cuánta leche se le debe dejar. Bueno, pues normalmente uno calcula, la vaca tiene 4 cuartos, los cuartos traseros dejan el 60% de la leche. La ideal es dejar uno de los cuartos traseros, es decir, dejarle aproximadamente el 30% de la leche en la mañana para garantizar el desarrollo del animal. Eh, en ese sentido, si nosotros hacemos ese manejo desde el día que nació la cría hasta el día que la quitamos, es decir, pasados 240 días, pues hacemos el destete, que no es más que la separación de la mamá de la cría. Esto es un periodo pues muy traumático para la cría y también para la madre, pero pues con eso lo que vamos a garantizar es que pues viene un nuevo proceso y la cría pues puede ayudarse ya por otro lado. Importante tener en cuenta que el día del destete, la cría debe tener un peso promedio hasta de entre 180 y 210 kilos. Esto es ideal. Los que hemos estado al frente de ganadería doble propósito nos damos cuenta de que es bastante complicado acceder a esto, pues esto es lo que hablan los libros de zootecnia. Sin embargo, es importante entender que para garantizar esto, pues hay que tener un montón de medidas necesarias de alimentación, de sanidad, de manejo, garantizando pues que la cría va a poder avanzar en este sentido. Pero bueno, ese día del destete no es solamente garantizar que la cría tenga este peso, sino también viene una de las claves de la reproducción en los hatos ganaderos, es que ese día de destete la hembra debe estar preñada con una gestación promedio, como ya hablamos antes, de aproximadamente 150 días. Contemos las rayas, 1, 2, 3, 4 y 5. Quiere decir de que pues si nosotros garantizamos que la hembra el día del destete está preñada, pues lo que vamos a entender es que nuestra ganadería continuamente va a estar produciendo y se debe convertir en una regla, se debe convertir en un código de honor, digámoslo de alguna manera, eh, dentro de los hatos ganaderos, que es que en los hatos ganaderos doble propósito es que el destete debe hacerse con hembras preñadas. Es decir, todos los esfuerzos eh, del ganadero deben enfocarse en eso. ¿Por qué? Pues porque obviamente si destetamos hembras preñadas, vamos nosotros a garantizar la continuidad de la producción de carne y de leche. Ahora, después de haber hecho este proceso de, de destete, pues la hembra entra en un periodo que nosotros le llamamos periodo seco. Este periodo seco, pues la hembra no va a dar leche, eh, va a haber una recuperación en algunas ganaderías, pues en la de leche es diferente, porque obviamente pues secar una vaca de alta producción es complicado. En nuestras ganaderías doble propósito también, cuando tenemos vacas de alta producción, eh, sin embargo, también hay que tener mucho cuidado a la hora de secar. Existen algunos productos que le aplican de manera intramamaria. Personalmente creo que el manejo de la ubre en la vaca doble propósito, finalizando ya pues su periodo seco, debe ser con mucho cuidado porque pues aquí es donde se generan también una de las mayores afectaciones. ¿Y cómo se hace? Pues bueno, el día del destete se le hace un aseo completo, se le hace un sellado y pues ya la vaca deja de producir leche y la mandamos al potrero. Este periodo seco, nosotros podemos dejarla aproximadamente alrededor de los 120 días. ¿Y por qué 120 días? Porque resulta que estos 120 días son la garantía de que esa ubre va a descansar y va a empezar a producir el calostro. Ahora, ¿qué es el calostro? Pues sencillamente viene este término interesante. El calostro es la conformación en la leche de inmunoglobulinas
que le van a garantizar a esa cría que viene aquí gestante la primera inmunidad. ¿Y por qué es importante eso? Porque si nosotros entendemos de que el día del parto, ojo, pasados estos 120 días después del destete, se va a producir un nuevo parto. Si quieren, contemos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que tenemos 270 días de gestación. Y si dejamos este periodo seco, el día del parto la hembra pues va a estar, tiene en su ubre el calostro y va a garantizar la primera inmunidad al ternero. A diferencia de nosotros los humanos que recibimos inmunidad a través de la comunicación transplacentaria, los bovinos no. Los bovinos reciben su primera inmunidad con el calostro. Y es por eso de anotar los que hemos estado al frente de la ganadería, nos damos cuenta que el ternero que no toma calostro siempre va a ser el ternero atrasado y muchos de ellos difícilmente sobreviven. Ahora, el calostro tiene una particularidad a la hora de suministrar. Desde el momento del parto hay como máximo 6 horas para suministrar calostro. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, el calostro son inmunoglobulinas y las inmunoglobulinas son macromoléculas. Son moléculas que son de gran tamaño y el cual las primeras 6 horas de vida, las vellosidades intestinales del ternero están lo suficientemente abiertas para incorporar estas inmunoglobulinas. Eh, Esos enterocitos, que son las vellosidades intestinales, se cierran pasadas 6 horas y ya no va a haber la posibilidad de que el animal reciba toda esa inmunidad. Entonces, a manera también de código, cuando el ternero nace, lo primero de cerciorarnos que el animal esté respirando es también cerciorarnos de que tome calostro, o sea, de que se le pegue a la teta a la vaca mínimamente las 6 horas después del parto. Entonces ahí es donde viene una cosa bien interesante, sobre todo cuando manejamos ganaderías doble propósito con un alto componente de taurus. El ganado Bos taurus pues son unas madres de alta producción, pero no son tan buenas madres como el Indicus. A ellas hay que ayudarlas, hay que eh, ponerse al frente de ellas. A diferencia del ganado Indicus, la vaca cebú pare sola, le da al ternero, lo limpia, lo lame, ella misma se acomoda para que tome calostro. Pero pues cuando tenemos ganado pringado con Taurus, sí es necesario que estemos muy atentos, porque los terneros pues, y las vacas también no tienen esa habilidad tan grande a la hora de parir. Entonces, clave con eso. Después de que el ternero parió, y esto también es importante que tenemos que garantizarlo, aunque esto es un tema que hablamos nosotros, o un tema que se debió tratar y también está en la cartilla de sanidad, es que tan pronto el ternero nace, nos aseguramos que, que esté respirando y que tomó calostro. La otra también es que debemos garantizar de que vamos a curar el ombligo. La curación del ombligo es de lo más sencillo que hay. Yo recomiendo hacer una ligadura, hacer un nudito donde el ombligo se une con la piel. Medimos aproximadamente la distancia de 4 dedos, o sea, lo que es la distancia que tienen mis 4 dedos en la mano y cortamos por abajo. Al hacer eso, eh, pues garantizamos primero la sanidad del ternero, segundo vamos a evitar algún tipo de hernias y esa sanidad, pues después de que anudamos y curamos con alguna solución yodada y le aplicamos alguna pasta antilarvaria, sobre todo en las zonas donde es altamente incidencial las moscas, para evitar las miasis, las gusaneras, vamos a evitar que el animalito se nos vaya a contaminar y que vaya a haber una inflamación del ombligo. La onfaloflebitis, que es la inflamación del ombligo, es una de las principales causantes de muertes neonatales bovinas en Colombia. Pues porque al estar contaminado, al estar en un medio ambiente lleno de bacterias como la salmonela o como Escherichia coli, va a contaminar directamente el ternerito y pues va a generar una muerte pues con el animal. Y esto pues esa genera las famosas septicemias de la cría. Importante entonces que el día del parto y también debe convertirse, yo lo pongo aquí en los medios lo puse aquí en la reproducción porque pues siendo el parto la época culmen
de todos los esfuerzos que nosotros hicimos en nuestra ganadería, es importante y determinante garantizar que la cría va a sobrevivir. Entonces vamos a hacer la curación del ombligo. Bueno, ya me estoy quedando sin tiempo. Vamos a entrar en zona de preguntas. Sí, por favor, todas las preguntas que tengan vamos a atenderlas y las que no alcance a atender aquí, pues ahí está mi número telefónico. Esa cuenta tiene, ese celular tiene cuenta de WhatsApp y Telegram. También está el correo electrónico o está el foro de dudas e inquietudes, y todas las dudas que no alcancemos a cubrir aquí las vamos a atender por ese mecanismo. Entonces, pues quiero saber si hay alguna duda, algún comentario, algo que anotar de este tema para esta semana, que es reproducción en bovinos. Quedo muy atento a sus comentarios y a sus preguntas. Félix me pregunta, buenos días, para el ordeño, ¿cuándo se puede iniciar y hasta qué hora es recomendable hacerlo? Bueno, el periodo de llenado de la glándula mamaria fisiológicamente es aproximadamente de 12 horas. Pues uno recomienda hacerlo bien temprano en la mañana, con el fin de que el animal, después de eso, pues por los hábitos alimenticios del animal, él genera, pues sale a pastorear, y también pues sale también también sale a rumiar. Entonces la intención ideal es que el ordeño se debe hacer lo más temprano en la mañana. También hay que ver el número el tipo de ordeño que va a ser, si va a tener pues ordeño mecánico o ordeño manual, y pues entonces hay que tener, estar muy acordes también de que no sea tan temprano, porque pues la gente se le va a aburrir de madrugar tanto. Pues también hay que ver el volumen de vacas, porque no es lo mismo un ordeño de 20 vacas a uno de 200. Entonces, esas cuestiones son interesantes. Ahora, ¿cuál es la hora más clave para eso? Pues las horas más frescas, las que le garanticen que el animal salga a, a, a pastorear, y de que también sea un proceso placentero para la vaca. ¿Cuándo es recomendable hacerlo? Bueno, sobre todo en los climas calientes. Cuando ya empieza a subir la temperatura, hasta ahí es recomendable hacerlo. Porque si está un calor tremendo, empieza a salir el sol, va a ser un proceso bien complejo y va a generar estrés, que fue lo que vimos la semana pasada, y obviamente la producción láctea se va a ver afectada. Carlos me pregunta qué tan rentable es el proceso de absorción genética. Es importante, pues sobre todo en nuestras ganaderías, entender eso desde el punto de vista del tiempo. La genética en los bovinos, la manifestación de los bovinos, perdón, la inclusión de genes bovinos, y sobre todo cuando vamos a hacer genes de absorción, es decir, empezar a, a meter genes con el fin de que se manifiesten o eliminar genes, pues son en intervalos generacionales, y un intervalo generacional bovino es aproximadamente de 3 años hasta que llegue a gestación. En los mejores casos, en algunos casos se van hasta los 3 años y medio, casi 4 años al primer parto. Entonces, ¿qué tan rentable es el proceso? Pues hay que analizarlo, si es más eh, qué es lo mejor, si yo voy a meter genética con el fin de obtener algo, o sencillamente puedo conseguir los reproductores y me voy a obviar el tiempo, porque pues el tiempo es el que va a determinar si el proceso es bien o no. Es de anotar eso, es de anotar de que el tiempo en la ganadería pues es dinero. Un día que pase en el hato es un día de pasto, es un día que tengo que pagarle al vaquero, es un día de impuestos, es un día en el que tengo que gestionar lo de la vacuna, lo de todas las condiciones. Eh, Mariana me dice, ¿es recomendable inyectar ivermectina y oxitetraciclina a los terneros recién nacidos? ¿Qué origina y cómo se contrarresta el prolapso uterino? Bueno, en muchas ganaderías hacen eso. ¿Qué es lo que hacen? Tan pronto nace la cría, le aplican 1 centímetro de ivermectina y le aplican 1 centímetro de oxitetraciclina con el fin de profilaxis.
Pues yo por cuestiones de costos, porque pues si te nacen un ternero mensual, pues no es que sea tan incidencial, pero donde te nazcan 20, 30, 40 terneros, ya la cosa cambia. Aplicar medicamentos como preventivo, no, pues no estoy muy de acuerdo con eso. Creo que hay condiciones de manejo que podemos hacerlas mucho más fáciles. Es sencillamente eso, el día que nació el ternerito, curamos y obviamente el uso del yodo y la pasta antilarvaria que va a permitir que no se le peguen las moscas es mucho más barato que, que aplicar el medicamento. Pienso yo pues que hay que analizar también ese análisis de costos. Personalmente pues no estoy como tan a favor de eso por los costos. Y también, pues obviamente porque es un ternero naciendo y ya pues de una vez le vamos a poner a funcionar el hígado aplicando la ivermectina. Me pregunta cómo se contrarresta el prolapso uterino. Bueno, el prolapso uterino pues es en su gran mayoría y de manera genética, bueno, tengo 4 minutos, vamos a apurarnos aquí, es cuando se relajan mucho los ligamentos pélvicos y hay prolapso vaginal y el uterino. El uterino es total cuando se viene todo. Y es complejo solucionarlo porque cuando se vierte todo el útero, la lesión es compleja. Lo primero que hay que hacer es bajar ese nivel del útero, se inflama. Entonces hay que aplicar de alguna manera alguna solución que baje la inflamación. Entonces pues nosotros utilizamos azúcar. El azúcar lo que hace es deshidratar todo ese tejido, es una solución higroscópica y después con, pues, la gran mayoría, cuando se baja, aplicamos un lubricante. El aceite mineral es muy bueno y lo metemos, tratamos de meterlo. Después hacemos unos puntos de capitones con botones, se recomienda algunas veces, en la vulva y se hace manejo medicamentoso después. El asunto está en el tamaño del prolapso y en la habilidad del técnico para pues bajarle el tamaño con azúcar y segundo para meterlo. Me pregunta Gustavo, las vacas de 90 días después del parto no han entrado en celo, ¿hay alguna forma de ayudarlas a lograr este estado? Bueno, lo primero, Gustavo, hay que garantizar condición corporal, que los animales estén en muy buena condición y ya con eso pues es ideal. Si no, y pues para hacer esto, ahí sí te recomiendo una revisión ovárica, una palpación, ojalá con ecografías, que ya esté resuelto el puerperio, y aplicar una sincronización. La mejor manera de resolver esto es comida, no hay otra. Si la vaca tiene una condición corporal en el periodo, en los días abiertos superior a 3, te garantizo que 90 días va a estar preñada. Félix me pregunta, ¿cuándo se hace el destete? ¿Se debe tener un periodo previo para dejar de ordeñar? No, el destete se hace a los 240 días y se suspende el ordeño y pues obviamente hay que monitorear la ubre permanentemente para evitar al menos los primeros 15 días después del destete que no vaya a haber una inflamación continua, un manejo medicamentoso. Javier me pregunta, ¿puede repetir las recomendaciones para el periodo del destete? Con todo el gusto, ya en este último minuto que me queda. Entonces, lo ideal es que el destete sea de manera con la cría, es decir, que tenga un peso superior a 180, de 180 a 210 kilos y que la vaca esté preñada. Ese día pues que nosotros le quitemos la cría, pues obviamente tenemos que separarla, la vaca la mandamos por un potrero y el ternero se queda en el corral. Ese día va a ser traumático porque la cría se va a desesperar porque no va a tener la posibilidad de acercarse a la mamá. La mamá también se va a enloquecer y sobre todo si manejamos ganado cebú, pues hay que estar muy atentos porque nos va a poder atacar. La vaca está muy preocupada porque le quitaron el hijo. Este fenómeno es bien interesante, es un fenómeno bastante estudiado, pero pues es de tener en cuenta. Ese día también, ojo, hay que tener también muy en cuenta no hacer más actividades, es decir, el día del destete sea solamente destete, no se recomienda ni castrar, no se recomienda ni topizar, ni marcar el ternero, porque esa pobre cría, aparte que le quitan la mamá, encima le ponen una marca, aparte de eso lo castran y aparte de eso lo mandan al peor potrero, entonces no.
el día del destete, o sea, el día que le quitan la cría a la mamá, ese día solamente se debe hacer eso. Como vimos anteriormente, las castraciones es ideal hacerla aproximadamente a los 180 días de vida, es decir, a los 6 meses. Y la marcación sí la pueden hacer pues ya un poco